Bienvenidos a Historias de la Protohistoria, el podcast de Astures.es. Soy Alfonso Sánchez. Episodio número 12 y ya vamos a por el primero de 2026, a ver a dónde llega esta aventura del podcast. Lo empiezo dándoos las gracias como siempre por estar ahí y bueno, pues ya sabéis que esto es posible gracias a vosotros y si no, no tendría demasiado sentido que yo estuviera aquí hablando solo. Hoy voy a salirme un poquitín del margen de la línea editorial de Astures y voy a hablar de un tema que no tiene nada que ver con la teoría ni con las corrientes historiográficas, arqueología ni nada. Y a la vez tiene que ver con todo. Voy a hablar de un tema marginal a lo que es el conocimiento histórico. Se trata del detectorismo, de los detectoristas, de los expolios arqueológicos, de la investigación o simplemente del derecho a la gente a realizar una actividad recreativa. Voy a intentar afrontarlo desde dos posturas distintas y lo hago también desde el punto de vista de alguien que realmente está al margen de todo esto, en el sentido de que ni soy detectorista ni soy arqueólogo, que son probablemente las dos facciones de este conflicto y de este enfrentamiento. Quizá por mi posición al margen de todo esto y a la vez estar en contacto estrecho, pues por lo menos con arqueólogos, sí que os puedo dar una versión yo creo que bastante, con un poco de perspectiva de esta situación. Ojo, todo lo que diga aquí es mi opinión personal, por lo tanto no puedo hablar en boca de nadie, lo mismo que a mí me ofende cuando a veces alguien pone palabras en mi boca que yo no he dicho, por lo tanto todo lo que vais a escuchar hoy es una opinión personal de un observador, quiero pensar que cualificado, del tema del patrimonio en nuestro país. Entonces, sin más dilación me voy a meter en harina. Bueno, pues lo que acabáis de oír era la intro que había grabado para el episodio número 12 del podcast y que al final no pude hacer pues por una cuestión médica, ya que me pilló la gripe A y la verdad me dejó doblado hasta prácticamente esta semana, con lo cual pues os pido disculpas, empiezo pidiendo disculpas por no haber podido subir ese episodio, pero es que la verdad es que no tenía voz, era completamente absurdo intentar terminar de grabar el podcast. Como os decía también en la introducción, pues la idea era dejar un poquitín testimonio, digamos, de mi punto de vista respecto a un tema que es muy candente y que yo creo que afecta de pleno al patrimonio y que pues está, digamos, en boga, por desgracia, porque los últimos acontecimientos que aparecen siempre relacionados con detectores de metales, pues siempre son negativos, siempre son pues intervenciones de las fuerzas de seguridad del Estado contra expoliadores y gente que se está apropiando indebidamente de nuestro patrimonio. De hecho, este debate, que ya es antiguo, pues se revitaliza de vez en cuando aparece una noticia como esta. En este caso fue el descubrimiento de pues un montón de monedas, como ya sabéis todos, unas 6.000 monedas de plata, 21 áureos, que procedían de yacimientos romanos de Castilla y León. Nos toca un poco de frente en cuanto a que es el ámbito territorial de los Astures, puesto que esos yacimientos, incluso se hablaba de uno de ellos como que podía ser Lancia, y seguramente pues no se trata de un solo yacimiento, sino de varios durante un periodo largo de tiempo. Entonces, mi idea aquí no era levantar polémica en absoluto, simplemente dejar pues unos argumentos, vamos a decir, de ahí el título de este episodio, argumentos para el debate, porque, si lo ves desde un punto de vista externo, digamos, que yo creo que el mío en gran medida lo es, pues la situación tiene muy mala pinta en cuanto a su resolución. Da la sensación de que las partes que están implicadas en este debate no tienen ninguna intención de ponerse de acuerdo, y cuando se publica cualquier noticia o cualquier información que haga referencia a los detectoristas, pues lo cierto es que hay argumentos de un lado y del otro que apuntan a todo lo contrario, a una resolución
amistosa de este asunto. Yo creo que voy a aportar argumentos a un debate que sinceramente tengo pocas esperanzas de que se vaya a producir. Me parece que esto se va a resolver por una vía legislativa y va a implantarse una norma, y esa norma pues tiene pinta de ser mucho más restrictiva que la actual. Entonces, bueno, a lo que voy. Voy a haceros una pequeña introducción que yo creo que es obligatoria porque quizá deberíamos entender un poquitín de lo que estamos hablando, y luego voy a intentar dar los argumentos a favor y en contra de los detectores de metales, así de simple. ¿Por qué creo yo que es bueno que exista detectorismo y por qué creo yo que es malo que exista detectorismo? Luego cada uno que elija su bando, si quiere, si es que esto va de bandos, que para mí no va, pero bueno, que cada uno pues se forme su opinión, que seguro que muchos ya la tenéis, y bueno, si os aporta algún argumento más, pues me doy por satisfecho. Pero como digo, siempre intentando no caer pues en la discusión, que es al final en cuanto la manera normal por la que se resuelve este tipo de discusiones. Veréis, la búsqueda de tesoros es algo innato al ser humano. De hecho, es una de las actividades más antiguas que existen, y los tesoros son algo que nos ha fascinado siempre, no solamente el oro, pero bueno, en gran medida el oro. Conceptos como la fiebre del oro se pueden aplicar tanto a la búsqueda del preciado metal a través de la minería o de la prospección o del bateo, como a la búsqueda de oro a través de esas famosas gacetas y cuadernos de buscadores de tesoros que tan populares fueron a finales del siglo XIX y principios del XX. El buscador de tesoros siempre necesita dos cosas. Uno, necesita información, necesita más o menos saber dónde abrir un agujero, y segundo, pues necesita unas herramientas. Eso no ha cambiado nunca. Eso es una constante a lo largo de la historia, desde aquellos ladrones que saqueaban tumbas en la época de los grandes faraones, pasando por el periodo romano, pasando por el periodo medieval y llegando hasta nuestros días. Y concretamente llegando hasta hoy, como podéis suponer. El Chalgueiro era un personaje entre entrañable y un poco siniestro que existía en Asturias, en Galicia, en León, en todo el noroeste en realidad, y bueno, realmente en toda la península ibérica, que era un personaje procedente del campo, procedente del mundo rural, al que le llegaba una información, bien sea por un rumor o bien sea a través de un cuaderno que se podía comprar en ferias, un pequeño libro, una gaceta que se llamaba, y donde le daban una serie de pistas sobre dónde buscar un tesoro. Esta actividad, en principio legítima, puesto que todo el mundo yo creo que está legitimado para buscar un tesoro, pues rápidamente degeneró en una destrucción ingente de nuestro patrimonio en ese periodo, puesto que no se dudaba, por ejemplo, en utilizar dinamita para abrir un dolmen. Y evidentemente pues faltaba mucha información respecto a patrimonio y no sabían realmente lo que estaban haciendo. Eran cosas que habían construido los antiguos, eran pues no lo sé, tesoros que habían dejado los moros, entendidos esos moros en la creencia popular como aquellos sarracenos que habían sido expulsados de Asturias por los cristianos y por nuestro rey Pelayo, y que al irse de Asturias habían dejado pues ingentes cantidades de oro y piedras preciosas. Bueno, lo cierto es que sea como sea, al final pues supuso una destrucción bastante potente de nuestros yacimientos, y además que duró bastante tiempo, puesto que yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de excavar en algún yacimiento de los que se tiene información por la presencia allí de chalgueiros, que todavía se podía ver pues un pozo de saqueo, y os estoy hablando de un pozo de saqueo de a lo mejor 2 metros de largo por 1,5 de ancho o 3 metros de largo. Es esta gente, pues bueno, armados con picos y palas, a veces en una decha vecinal, pues reventaban un yacimiento en busca de algo. A veces lo encontraban, a veces no. A veces los hallazgos eran casuales, muchas veces eran buscados, pero bueno, esa era la situación de nuestra región.
Hoy en día, en la búsqueda de tesoros, pues es evidente que algunos habréis encontrado seguro ya similitudes con la situación actual. Hoy en día, el que busca un tesoro, pues tiene más herramientas. Tiene detectores de metales. El detector de metales es una herramienta maravillosa. Os lo dice alguien que no sabe ni cómo encenderla. Pero lo digo con pena porque me parece que es algo que puede ser muy útil a la hora de hacer una investigación arqueológica. De hecho, yo los he visto utilizar en excavaciones arqueológicas, siempre bajo el uso de gente que controla y que tiene una preparación, y la verdad es que es una pasada. A un nivel más procesual, pues simplemente por repasar la terrera de las excavaciones, donde a veces se pierden piezas porque no es imposible verlas todas muchas veces y mucha gente trabajando, algunos con más, otros con menos experiencia, como es mi caso, y entonces, bueno, pues a veces se pasa alguna pieza y el detector la encuentra. Entonces, bueno, quiero decir que no es una herramienta mala, volvemos a lo de siempre. El detectorista, el buscador de tesoros aficionado, cuenta con una herramienta de altísimo nivel. Un detector de metales se puede comprar a través de Internet y realmente no hace falta ningún tipo de permiso para utilizarlo. Al mismo tiempo, el detectorista actual tiene una ventaja respecto al buscador de tesoros de otros tiempos, ya que tiene muchísima información. Tiene información de yacimientos a un clic. Los puedes llevar en el móvil. Os reconozco que sitios como Astures, como mi página, astures.es, pues son una fuente de información para el que quiera tener información sobre yacimientos. De hecho, tanto es así que he tenido que cambiar un poco la línea editorial y no he publicado ya nunca más cosas relacionadas con el LIDAR, puesto que me enteré a ciencia cierta de que eran utilizadas pues para ir a yacimientos y posiblemente causar mucho daño. Eso no quiere decir que no haya dejado de hacer LIDAR, que lo continúo haciendo desde luego, pero ya no lo publico porque me di cuenta de que era una información que en manos de la persona inadecuada, pues la verdad es que hace más daño que beneficio. Por lo tanto, la situación actual es completamente distinta. Antes, el buscador de tesoros generalmente buscaba salir de pobre. Yo creo que hoy en día, aparte de querer salir de pobre, como todos queremos salir de pobres, yo creo que es más una actividad lúdica, es una actividad de entretenimiento. Y como tal, pues suelen ser consideradas actividades que no conllevan ningún tipo de peligro ni ningún tipo de, no sé, como de peligro en el sentido de destrucción de algo común. No es que el pasatiempo sea quemar un monte. Aquí el pasatiempo es coger tu detector de metales, salir al campo y prospectar una zona a ver si encuentras algo. La única restricción es que tú no puedes ir con un detector de metales a un yacimiento arqueológico. Eso no debería ser extraño y me parece incluso muy acertado, puesto que en un yacimiento arqueológico, pues oye, hay riesgo de que destruyas algo que difícilmente se puede recuperar y además, pues bueno, que al fin y al cabo es patrimonio de todos, no de una persona en concreto, y ese patrimonio pues lo debemos investigar por los cauces adecuados. Bueno, hasta aquí esta pequeña introducción que yo creo que estamos todos de acuerdo. Todos creo que consideramos que el detector de metales es lo que es, el buscador de tesoros aficionado ha existido siempre y la situación actual es la que es. Pero entonces, claro, aquí se produce un choque de intereses y creo que es fundamental definirlo, puesto que es la base de todo este debate, la razón de la que estemos debatiendo sobre este tema. El detector de metales es una buena herramienta para encontrar objetos de metal que están bajo tierra y eso supone generalmente el hallazgo de piezas que tienen un valor arqueológico. La actividad implícita que conlleva la extracción de una pieza por parte de un detectorista supone la destrucción de eso que se llama contexto arqueológico. Para el que no lo sepa, generalmente, aunque parezca lo contrario, en arqueología lo más importante no es la pieza, sino el contexto. Esto que habréis oído alguna vez, lo que quiere decir es que la pieza por sí misma no tiene tanto valor como la información que se puede obtener si ponemos en relación la pieza con otra serie de datos que podemos extraer del lugar en el que aparece. Os pongo un ejemplo. Imaginaros que encontramos una fíbula omega, típica fíbula que estaréis todos hartos de ver si seguís este podcast.
Las fíbulas omega tienen una pervivencia muy larga. Esas fíbulas por sí mismas no ofrecen más allá de que tengan una tipología concreta y dentro de esa tipología una subtipología concreta, no ofrecen más información. Sin embargo, si tú la encuentras en un sitio y en ese sitio hay un pequeño hueso, un carbón, algo que podemos datar, pues ya podemos tener una certeza del arco temporal en el que podemos situar esa pieza. Y a lo mejor podemos poner en contexto eso que ya es un yacimiento arqueológico, aunque sea pequeño, ya lo podemos poner en contexto con otros yacimientos arqueológicos del entorno y nos permite sobre todo pues establecer un mapa temporal de la zona donde fue encontrada esa pieza. Sin embargo, y es así, el aficionado, el detectorista aficionado, el buscador de tesoros aficionados no tiene esto en mente. Lo que tiene en mente es encontrar una pieza y extraerla, con lo cual hace un agujero en el suelo, extrae la pieza, la manipula y se la lleva o no se la lleva a casa o la entrega a una institución. Y aquí esto que os acabo de contar, pues ya supone una grandísima diferencia en cuanto al tratamiento que debe tener una pieza según un arqueólogo y el tratamiento que tiene una pieza según un detectorista. Con lo cual aquí ya no se van a poner de acuerdo. En segundo lugar, una vez que se encuentra la pieza, pues debería ser entregada a una institución. No por un acto de buena voluntad, sino porque lo dice la ley. Hay una ley de patrimonio que especifica que tú cuando encuentras una pieza la tienes que entregar. Y esto también es un objeto de debate y de discusión, puesto que también se contempla la posibilidad de que si tú encuentras una pieza de cierto valor y tú la entregas, pues tienes derecho a una recompensa. Sin embargo, si esa pieza fue encontrada con un detector de metales, no tienes derecho a esa recompensa o van a hacer lo posible por no pagarte esa recompensa. Con lo cual, la motivación que pueda tener un detectorista aficionado después de haber encontrado un tesoro de entregar una pieza, pues es entre 0 y nula. Así que otro motivo más para que, por un lado, los arqueólogos y la gente que se ocupa del patrimonio esté en contra de los detectoristas y otro argumento para que los detectoristas digan, pues señores, esto no puede ser así porque yo no puedo ser considerado un delincuente simplemente por entregar una pieza, puesto que estoy cumpliendo la ley además. Bueno, esto es la base del debate. Fijaros que ya no entro aquí en incluir dentro del grupo de detectoristas a aquellas bandas de saqueadores, expoliadores y demás que revientan yacimientos arqueológicos en plan industrial, como salía en la nota de prensa del otro día, con coches de alta gama, mucho dinero en efectivo y destinando las piezas a venderlas en el mercado. Eso es delincuencia, simple y llanamente. Yo no considero que los detectoristas sean delincuentes. Y yo creo que además la administración no debería considerarlos como delincuentes, al contrario. Y lo cierto es que la relación, digamos, amable entre administración y entre detectoristas puede ser muy provechosa. Tenemos ejemplos fuera de la península ibérica, por ejemplo en las Islas Británicas. Allí la actividad del detectorismo es una cosa que, bueno, pues implica a abuelos, a niños, a toda la familia. Hay asociaciones, se organizan eventos, se sale a prospectar y generalmente pues lo que hay es una colaboración estrecha entre arqueólogos e instituciones y detectoristas que permite pues bueno, una dinámica en la que las piezas suelen ser entregadas a las instituciones. Ojo, hay expoliadores, igual que en todas partes. Pero bueno, en el caso concreto de Inglaterra, pues es casi una cultura popular, la del detectorista y la del buscador de tesoros. Y a veces se organizan exposiciones en grandes instituciones de piezas descubiertas por detectoristas y sinceramente son alucinantes. O sea, a mí me parece que es una manera de dinamizar el hallazgo de muchas piezas y sobre todo identificar posibles yacimientos y bien llevado y bien gestionado me parece positivo. Lo que pasa es que tendríamos que preguntarnos si es posible gestionar algo así en nuestro país. Luego volvemos sobre este tema en la última parte. Respecto al otro punto de vista, el punto de vista de la arqueología y el punto de vista de las personas encargadas de la protección de nuestro patrimonio, pues yo os puedo decir que he hablado con varias personas que están encargadas de esta tarea, he hablado con personas de alto nivel en instituciones, tanto dentro de Asturias como fuera de Asturias, y la verdad es que, bueno,
la primera conclusión a la que llegué es que es un tema que incomoda mucho en el ámbito de la arqueología. Y no por la razón que pueden pensar los detectoristas, sino porque es un problema que se percibe como un problema en aumento y además un problema contra el que creo que tienen pocas herramientas para luchar. Es evidente que cuantas más personas tengan un detector de metales, pues, estadísticamente pues siempre va a haber un mayor número de personas que se van a meter en yacimientos arqueológicos que no deben, y van a meterse con el detector a hacer agujeros donde tampoco deben. Entonces, el problema, la verdad es que preocupa mucho. Por eso la insistencia en que se haga un marco legal que, bueno, pues que restrinja, en una palabra, que restrinja el uso de detectores de metales de la manera que se está haciendo actualmente, de una manera indiscriminada. Cuando hablas con ellos, yo les comenté pues este tema que os dije de la entrega de piezas, que a veces pues bueno, la actitud no es como la correcta, ¿no?, respecto a esta gente. Te dicen que la verdad es que existe un clima de desconfianza total y absoluto por las personas que llegan con una pieza a una institución. Por un lado porque, a ver, ellos parten de la base de que la persona que les entrega la pieza miente, en el sentido de que si lo sacó de un yacimiento arqueológico, por muy buena fe que tenga, nunca va a reconocer que lo sacó de un yacimiento arqueológico. Con lo cual ya te está desvirtuando la información que puedes obtener de esa pieza. Por otro lado, la pieza en sí no vale nada, es lo que os digo. Muchas veces la pieza en sí, una vez que está descontextualizada, no tiene demasiado valor. Estamos hablando de una fíbula o estamos hablando de una moneda romana, que hay miles. Otra cosa es que hablemos de un Torques, ¿no? Pero en cuanto a lo que son las piezas así comunes que puedes encontrar en cualquier yacimiento, al final son pequeños fragmentos de metal, chatarras y cosas así que tampoco van a ninguna parte. Por otro lado, existe la certeza, no la creencia, la certeza de que se están masacrando nuestros yacimientos arqueológicos. Es desesperante, eso os lo puedo decir yo porque eso lo he visto yo en primera persona. Es muy triste además que tú llegues a un yacimiento arqueológico a hacer unas fotos o vayas a excavar, por ejemplo, y que te encuentres un montón de pozos de saqueo en la zona. Eso ya te da una idea de que lo que vas a hacer no vale de nada, porque seguramente te va a faltar información, no sé, va a haber contextos alterados, bueno. Por lo tanto, la verdad es que yo entiendo que esta gente que realmente pues se dedica a ello y se dedica a proteger el patrimonio, pues no debe estar muy contenta con que cada vez que vas a un castro esté lleno de agujeros. Y lo cierto es que pasa mucho más de lo que pensáis, y pasa todos los días. Cuando tú llegas a entregar una pieza, realmente pues les has hecho una faena, porque la arqueología es una técnica, digamos, destructiva. Habréis oído hablar muchas veces de la arqueología en este sentido. Es como cuando tú abres un yacimiento arqueológico, realmente es como si lees un libro y cada vez que terminas de leer una página la quemas. ¿Por qué? Pues porque desaparece ese estrato, esa capa de tierra que contiene una información. Con lo cual, toda la información que hayas podido recabar de ese estrato, de esa estratigrafía, vale su peso en oro porque no se va a poder volver a excavar. Entonces, bueno, cuando alguien con un detector de metales llega y se pone a hacer agujeros a lo tonto, pues lo cierto es que está destruyendo información. Y está privándonos a todos, y a esta gente especialmente, de la posibilidad de estudiar un yacimiento y de obtener una información. Con lo cual, desde el punto de vista de un arqueólogo y de una persona que defiende el patrimonio, pues el uso de detectores de metales indiscriminadamente pues no tiene nada de positivo. O sea, solamente dudas en cuanto a la procedencia de las piezas, la garantía de que se ha destruido una parte del contexto arqueológico en el que aparecieron esas piezas, y además la certeza de que no te están entregando todas las piezas. Es más, no te están entregando ninguna. Porque a mí me decían que en cuanto se hizo popular que ya no había la posibilidad de cobrar la recompensa por haber extraído piezas con un detector de metales, dejaron de entregarse piezas. Sin embargo, sigue habiendo detectoristas, con lo cual, ¿dónde está todo ese patrimonio arqueológico que no se entrega?
Y bueno, pues esta es la situación. Así se plantea el debate desde las dos partes y la verdad es que luego, una vez que tienes en cuenta estos argumentos, entiendes un poco mejor cómo se le va la pinza a la gente a la hora de comentar cosas en redes sociales. Por ejemplo, os voy a comentar algunos de los comentarios que se hicieron en la última noticia que yo puse, la del expolio de estas monedas y de estas piezas de época romana y de época visigoda, que yo lo único que hice fue simplemente poner la noticia, o sea, ni más ni menos. Sí que es cierto que califiqué como banda de delincuentes a los que lo habían hecho, pero bueno, joder, porque es que lo eran. O sea, la policía decía que eran una banda de delincuentes que se habían dedicado a reventar yacimientos y luego vender las piezas. Bueno, pues sorprendentemente, muchas de las opiniones de detectoristas iban en el sentido de que esta gente eran más o menos como héroes. O sea, era gente que se había ocupado de investigar esos yacimientos y de extraer las piezas, porque si no, nadie las hubiera investigado y hubieran quedado ahí para el resto de los siglos. Bueno, pues es mentira. O sea, son yacimientos arqueológicos que están protegidos y que antes o después pues alguien los excavará, porque lo que no se puede hacer es excavar a lo tonto tampoco sin tener ninguna intención. Se excava para conocer y se excava cuando hay recursos, y si no hay recursos pues no se excava. Pero bueno, para eso se protegen los yacimientos, para que a lo mejor generaciones futuras tengan la oportunidad de ir a esos yacimientos, excavarlos y obtener esa información. Pero claro, si tú fuiste antes con tu detector de metales y una pala, hiciste un agujero y te llevaste las piezas, pues posiblemente las generaciones futuras no tengan nada más comprado. Y eso realmente pues es un delito. Y así está tipificado en el Código Penal y también está tipificado en la Ley de Patrimonio. Con lo cual, no entiendo muy bien ese apoyo por parte de los detectoristas a un grupo que se dedica a expoliar yacimientos. A uno o a varios. Eso por un lado. Por otro lado, dicen, otro de los argumentos a favor de la detección o en contra de la actividad arqueológica es que los propios arqueólogos se llevan piezas para casa. Bueno, pues si tú eres consciente de eso, denúncialo, joder. O sea, eso es un delito contra el patrimonio. Por cierto, es tanto delito como sacar una pieza con un detector de metales y llevártela a casa. Para mí las dos cosas son un delito. Yo creo que son las dos denunciables, por lo menos. No veo la diferencia, puesto que cualquiera de los dos ha cogido una pieza y se la ha llevado a su casa y nos ha privado a todos de la posibilidad de disfrutarla o de estudiarla. Por lo tanto, bueno, pues no entiendo muy bien el argumento de que como otro hace un delito, pues yo lo hago. Bueno, no me parece razonable. Otro argumento, y este ya es el último, de verdad, con esto lo dejo porque ya voy a media hora hablando y no puedo más. Es el de que, bueno, tú coges una pieza, la entregas y al final, total, va a quedar en una caja metida en un museo, con lo cual, pues de poco sirve. Bueno, pues no, mira, la verdad es que sirve de mucho. Yo creo que ahí es donde entra la divulgación y también entra en que la administración sepa decir muy bien qué pasa con las piezas que hay en los museos, la verdad. Porque a veces parece que entran en una nebulosa. Cuando una pieza entra en un museo, se estudia, se cataloga y si hace falta restaurarla o consolidarla, se restaura. Todos los museos tienen muchísimas más piezas de las que están expuestas. La exposición permanente de cualquier museo arqueológico no deja de ser una muestra. Se llama así, es una muestra de los recursos que tiene el museo, de las piezas que han sido entregadas. Hay museos que son centenarios y bicentenarios. Entonces, bueno, pues esos almacenes están repletos de piezas que han ido llegando tanto de hallazgos casuales como de todas las excavaciones arqueológicas que se hacen, puesto que las piezas que aparecen en las excavaciones arqueológicas hay que inventariarlas y luego entregarlas al museo. Pues bueno, todas esas piezas que disponen los museos tienen una doble finalidad. La primera y más importante es la investigación y la segunda es la exposición. La primera se gestiona almacenando esas piezas en los almacenes del museo y poniéndolas a disposición de todas aquellas personas que las investigan, que las quieren investigar, que necesitan las piezas para hacer un trabajo de identificación, de tipologías, de lo que sea. Para ello tienen los canales adecuados en los que tú te diriges a la institución y puedes estudiar una pieza. Cuando la pieza tiene un valor, digamos, expositivo o un valor que permite caracterizar un periodo concreto que entra dentro de eso que llaman discurso expositivo del museo, que no deja de ser pues bueno, una especie de línea editorial del museo, pues cuando esa pieza tiene esa relevancia se expone.
Y cuando se expone, pues se expone para algo, se expone para enseñar habitualmente. Y entonces, bueno, cuando tú dices que tú entregas una pieza y que queda en una caja, pues no queda en una caja. Queda en una caja físicamente, pero queda en una caja para que la pueda estudiar todo el mundo. Si tú la tienes en tu casa y la tienes en la vitrina de tu salón, no la puede estudiar todo el mundo, ni la puede disfrutar todo el mundo. Con lo cual volvemos un poco al argumento de que es que los arqueólogos roban. Bueno, pues estás haciendo lo mismo. Y yo os puedo asegurar que el mejor lugar para una pieza arqueológica es un museo. Es que realmente es el sitio donde debe estar para que en el futuro pues otras personas lo puedan identificar, lo puedan estudiar o simplemente pues que forme parte de alguna exposición, porque a veces hay exposiciones temporales, también hay vitrinas cero y hay objetos que bueno pues que al fin y al cabo pues se pueden integrar dentro de la exposición. Y entonces bueno, yo creo que aquí entra un poco el ego. Argumentos de este tipo lo único que favorecen es a profundizar en la idea de que la actividad de detectar con un detector de metales pues es cometer un delito. Y sinceramente, pues si vemos, si miramos un poco fuera de nuestras fronteras y vemos que no es así, incluso que puede tener una parte positiva, pues lo cierto es que es una pena. Pero al fin y al cabo, me da la sensación de que el mayor enemigo que tienen los detectoristas son otros detectoristas. Así lo dije en mis redes sociales e insisto en esta idea. Puesto que con determinadas actitudes, pues lo cierto es que la única salida, y yo creo que es la más probable, y siento que sea así, y seguramente lo veremos si acierto o me equivoco a lo largo de este año y el que viene, pues sea una restricción del uso de los detectores de metales y de la actividad del detectorismo. Supongo que en todo el territorio nacional. También os digo que dependerá de las comunidades autónomas, con lo cual, pues bueno, se puede alargar más o menos y en algunos sitios empezará antes que en otros, pero bueno, lo cierto es que parece que va a ser así. Veremos a ver qué pasa. Yo, sinceramente, es un tema que me interesa ver cómo se resuelve, puesto que afecta directamente al patrimonio y afecta directamente pues, a esa materia prima con la que yo trabajo, que es la cultura y la divulgación cultural e histórica. Y bueno, pues veremos a ver qué pasa, pero me da la sensación de que aquí hay un grupo que tiene mucho que perder y no es precisamente el de los arqueólogos. Entonces, bueno, lo que he intentado a través de este episodio es simplemente aportar una serie de argumentos y que esto es una opinión, desde luego, yo no soy nadie para sentar cátedra ni voy de ello por la vida, pero bueno, me parece que tengo un punto de vista quizá un tanto privilegiado en algunos momentos respecto a este tema y me gusta sacar este tema en el podcast. Ya va con un poco de retraso, con lo cual, pues bueno, ya pierde un poco el sentido, puesto que la noticia ya es un poco vieja, pero me parecía de justicia, puesto que había dicho en mis redes sociales que iba a hablar de este tema, pues sacarlo. Así que nada, muchísimas gracias a todo el mundo por llegar hasta aquí. Pues si no me conocíais y os interesa lo que habéis escuchado, pues os agradecería que os suscribierais y pasaos por mi página web, por astures.es, donde están mis redes sociales y desde allí pues podéis seguirme y manteneros al día de las actividades que hago y de lo que escribo. Así que nada, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Espero que os haya gustado.